Diputados, voy a presentar dos reservas. La primera de ellas a la fracción 12ª del artículo 120 del decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica. Hoy en día, tal y como propone el dictamen a debate, la cuantía de las sanciones resulta insignificante en relación con los ingresos que perciben los agentes económicos involucrados en prácticas anticompetitivas. En consecuencia, quienes atentan contra el proceso de competencia y de libre concurrencia carecen de incentivos para abstenerse de llevar a cabo prácticas monopólicas o, al contrario, tienen incentivos económicos importantes para llevar a cabo prácticas monopólicas, al tiempo que la autoridad, es decir, la Comisión Federal de Competencia, no dispone de atribuciones que hagan efectivo el castigo a los infractores, como tampoco dispone de recursos eficaces para disuadir a los agentes económicos de llevar a cabo conductas prohibidas por la ley. Por ello, proponemos elevar la sanción económica a los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas o en concentraciones prohibidas. Planteamos un aumento en la sanción del 8 al 30% para quien incumpla con las resoluciones impuestas por la Ley Federal de Competencia Económica. Hay muchos casos, no los citaré, que nos informan sobre el beneficio económico que ha representado para muchos monopolios su propia actividad de concentración. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente reserva. Se reforma la fracción 12ª del artículo 120 del decreto del dictamen en cuestión para quedar como sigue. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones. Fracción 12, multa por el equivalente al 30% de los ingresos del agente económico por haber incumplido la resolución emitida en términos del artículo 101 de esta ley o en las fracciones 1 y 2 de este artículo. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra, para lo cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia ante el Ministerio Público. Paso ahora, presidente, a presentar la reserva al artículo 120, fracción 14 del mismo dictamen. Los insumos esenciales constituyen un área de regulación necesaria en el caso de la concentración de mercados. La regulación de las conductas monopólicas relacionadas con los insumos esenciales es de sumo cuidado, pues deben ir enfocados en el punto medio entre el estrechamiento de márgenes y el cobro excesivo por el insumo por parte de los agentes que controlan este. El estrechamiento de márgenes refiere a la conducta efectuada por el agente dominante cuando reduce los márgenes de ganancias al comercializar el mismo, con el objetivo de que el competidor no pueda sustentar la baja de precios y con ello sacarlo del mercado para quedar como único operador. El margen de ganancia de este tipo de prácticas monopólicas le reditúan al agente económico un beneficio exorbitante que únicamente encuentra límite en la necesidad del consumidor de estos bienes. Dicho lo anterior, proponemos esta reserva para incrementar la sanción correspondiente a quien incumpla la regulación en materia de insumos esenciales, pues únicamente se sanciona con multa hasta por el equivalente al 10% de las ganancias del agente económico, cuando los beneficios exceden frecuentemente con toda claridad este porcentaje, correspondiendo elevar el monto de la sanción para que sea equivalente a la ganancia extraordinaria. Derivado de lo anterior,
someto a consideración de esta Asamblea propuesta de modificación al artículo 120, fracción 14, para quedar como sigue. La comisión podrá aplicar las siguientes sanciones. Fracción 14, multa hasta por el equivalente al 50% de los ingresos del agente económico que controle el insumo esencial por incumplir la regulación establecida con respecto al mismo y a quien no obedezca la orden de eliminar una barrera a la competencia. Gracias por su atención y espero merecer su respaldo en esta reserva. Gracias.